Continuamos con el primer módulo del curso de Cosmología Maya, la evolución de los pueblos mayas, la historia de los pueblos mayas. Como les dije, voy a un poco usar la terminología académica y el consenso académico para mapear la historia de la evolución del pueblo maya, pero me voy a salir mucho de ese perímetro académico, ¿no? Que limita muchas cosas, ¿no? Hay mucha crítica. Actualmente he leído mucha crítica. Yo estoy muy metido en el estudio de las culturas ancestrales, como originarias, como con los pueblos indígenas, tanto en México como en Bolivia. En Bolivia yo fui parte de algo que se llamaba el Taller de la Descolonización, guiado por un filósofo que es Rafael Bautista Segales, que es hermano de Juan José Bautista Segales, que es un académico de la UNAM, que acaba de publicar un libro que se ganó un premio. Dicen que es el primer gran filósofo de América. Y bueno, su hermano es no académico. Su hermano Rafael dice: yo no persigo títulos. Y yo fui parte de su taller, y entonces estoy muy familiarizado con toda la filosofía que llaman ahora filosofía de la liberación, filosofía decolonial, filosofía de la descolonización o decolonialidad. Hay mucha crítica que se le puede hacer a esa terminología también. Hay mucha crítica que se le puede hacer a los maestros, a los que llamaría mi papá los descolonizadores de biblioteca. O sea, personas que su acto de descolonizar pues se limita a la biblioteca, que no te agarran una pala, una picota, que no se ven a sí mismos sembrando una milpa o sembrando una chacra ni nada. Y bueno, en todo este mundo de las críticas, hay una gran crítica hacia esta definición que viene en este mapa de cómo podríamos dividir esta región en tres secciones: una que se llama Mesoamérica, una que se llama Aridoamérica, y bueno, está Oasis América. Básicamente son en realidad dos, en lo que concierne a México, son dos grandes regiones que se distinguen. Y bueno, han hecho muchas críticas de cómo esta terminología no es fiel a la cultura, de que es demasiado académico, pero en realidad es muy práctico. O sea, realmente tratar de hacer esta distinción de estas dos grandes regiones, yo creo que sí hay algo de cierto en ello. A grandes rasgos se considera que los pueblos no mesoamericanos hacia el norte, Aridoamérica o Oasis América, y más allá las llanuras hacia el norte, pues han sido pueblos nómadas que no concentraban grandes asentamientos humanos, aunque eso no es cierto. Sí había grandes asentamientos humanos en Luisiana, en varios lugares, mientras que a su vez había quizás pues una mayor extensión territorial y una mayor presencia de pueblos que eran más silvícolas y vivían más de la caza y de lo silvícola, ¿no? Mientras que en la zona de Mesoamérica, lo que está aquí pintado de verde, es muy difícil excavar para sembrar un árbol sin encontrarse una vasija. Es muy difícil no encontrarse con un resto arqueológico. Es realmente
abrumador la cantidad de restos arqueológicos que encontramos en lo que aquí está como Mesoamérica, y eso no es el caso en cualquier otra parte, de hecho ni siquiera del sur como ni del norte, o sea, en ninguna parte del continente norte y sudamericano encontramos tantos centros ceremoniales y restos arqueológicos como en esta zona, ¿no? Quizá un poco en la zona andina hay un poco más, o sea, si nos fijamos en las terrazas de cultivos, podríamos pensar que hay más estructuras antiguas en Sudamérica, porque hay una infinidad de terrazas de cultivos por todos lados antiguas, pero no así como centros culturales ceremoniales como acá. En Mesoamérica acá tengo entendido que lo que es México tiene 1 millón de zonas arqueológicas registradas, o sea, que se saben que existen, es 1 millón, o sea, imagínense ese número, y cerca de 1000 sitios arqueológicos abiertos al público, o sea, que tú puedes ir a visitar. 1000, o sea, hay países que se jactan de tener mucho y tienen 10, ¿no? Tienen 20. México tiene 1000. Entonces, yo noto en mi experiencia con mis ojos de recorrer que sí hay una mayor presencia de asentamiento humano y de construcción y de toltequidad en este sentido, como este enfoque cultural a la construcción, a la organización cultural. Y bueno, esto en realidad no tanto se contrasta, sino se complementa con los pueblos no asentados o los pueblos cuya visión espiritual es más enfocada a lo silvestre y a lo salvaje. Y no por eso es menos en las tradiciones de la mexicanidad, de la cual yo soy parte, de danzas de conquista. Se les llama a los aridoamericanos teochichimecas, que es una forma de decir los sagrados chichimecas. Y nos han compartido que los dos lados de la forma de vivir son buenos y válidos. Uno, un estilo de vida donde se desarrolla mucho la cultura, la construcción, los centros, si quieren llamarles urbanos. Las escuelas son grandes, la concentración de conocimiento es grande y vasta. Y hay un enfoque muy grande en esa parte civilizatoria, ¿no? del ser humano, de la construcción humana, del artefacto humano. Considero que aquí lo logramos sin romper el orden natural. Creo que se trataban de civilizaciones muy complejas y avanzadas, pero que no rompían el orden natural. No como ahora que vemos civilizaciones que rompen el orden natural o que parten del rompimiento del orden natural. Ese es su fundamento. Pero también vemos esta otra forma de ser humano en donde no tenemos tanto interés en estas grandes construcciones y en estos grandes centros ceremoniales y en esta acumulación de conocimiento e información, y más bien nos enfocamos en una experiencia más quizá podríamos llamarle más espiritual, con la naturaleza, con el conocimiento de la naturaleza. Entonces, es muy lineal la visión occidental que nos hace ver que los aridoamericanos o los pueblos nómadas, incluso los amazónicos, son como menos evolucionados o más salvajes o menos civilizados, porque
en primera, pues llevan la misma cantidad de tiempo que nosotros. O sea, no son más nuevos, ¿no? No es que llevan menos tiempo de desarrollarse culturalmente o han tenido menos tiempo, han tenido el mismo tiempo. Es una cuestión de elección, de forma de vida, y donde las dos son válidas y las dos son, de hecho, complementarias porque uno puede estar, digamos, en una pirámide y estudiando los astros, ¿no? Y bueno, si tú estás en una pirámide, pues estás un poquito lejos de los animalitos. Los animalitos están un poco más allá, ¿no? Tú estás enfocado en tu libro, en registrar la fecha de tal acontecimiento astronómico y pierdes un poco el contacto con los animalitos, con las plantas, con la tierra, ¿no? No que pierdas del todo el contacto, pero un poco, ¿no? Por otro lado, los aridoamericanos o los pueblos más silvícolas tienen este gusto, esta espiritualidad de no estar tan fijados en el registro de los eventos astronómicos y de otras cuestiones civilizatorias, y tienen un enfoque más en el descubrimiento de la naturaleza y de la interacción con la naturaleza, de vivir en los ciclos de la naturaleza. De ahí se desarrolla un profundo y extensísimo conocimiento de los animales, de cómo son, y todo tiene un reflejo sobre el humano. Todo lo que los pueblos originarios silvícolas han podido aprender de la observación de la naturaleza, todo se nos ha transmitido, todo se ha de alguna manera registrado en la memoria cuántica, si se quiere, y todo nos ha enriquecido. Y hay un profundo conocimiento que se ha desarrollado y que se ha transmitido oralmente por los pueblos de aquí de Aridoamérica, que viene de esa observación pues muy extensa. Es algo que pues, tú puedes estar años y años viendo lo mismo y un día te das cuenta que una hormiguita o un tipo de hormiguita hace algo que nunca habías visto. Y ahí descubres toda una sabiduría de por qué hacen eso las hormiguitas, que nunca hubieras descubierto si no hubieras pasado años observando las hormiguitas. O así con el pajarito, o así con cualquier animalito, ¿no? Entonces, hay estas dos como que formas de ser humano. Y para mí le viene bien, yo no me enfoco tanto, no entro en discusiones semánticas sobre la terminología. A mí me da igual cómo le quieran llamar. Hay muchas discusiones, no, que cómo le llamas así, que por qué usas ese nombre, que esta palabra. Para mí, pues, si no les gusta esta palabra, pues díganme cuál, pero usen una palabra, ¿no? En este caso, sí considero importante como que resaltar que existen estos dos tipos de civilizaciones, una que es más entretejida con el mundo natural y que no observa tanto el cosmos, que en realidad sí lo observa también, ¿no? O sea, y en realidad ninguna de las dos deja de observar al otro, y ninguna de las dos se deja de enriquecer de la otra. Las dos culturas, las dos formas de vivir siempre estuvieron, y si vemos a México geográficamente, pues está súper entremezclado. O sea, donde vemos un desierto, luego hay una sierra, y pues y están muy entremezclados en lo que es México, estos ecosistemas más verdes y ecosistemas más áridos, ¿no? Entonces, y las culturas de igual forma tuvieron siempre esa interacción entre ellas y pudieron enriquecerse mutuamente, y las dos son parte fundamental del desarrollo total de cualquier cultura. Si hablamos de los mayas,
vamos a encontrar vital la influencia de los pueblos del norte también. O sea, su existencia también es vital, ¿no? Pero bueno, para familiarizarnos con la terminología académica, estas son las palabras que se usan: Mesoamérica. En general, Mesoamérica es un poco más abundante el agua, o sea, no hay desiertos tantos. En realidad sí lo hay. Aquí en Oaxaca hay zonas bastante áridas, en Puebla, en lo que ya sería Mesoamérica. Y también en Aridoamérica vamos a encontrar serranías, sierras, que en realidad es bastante abundante el agua también, ¿no? Están las sierras de Chihuahua, en la Huasteca, y aquí ya está pintado como Aridoamérica. Oasis América es una zona en Nuevo México, Arizona, lo que ahora es Nuevo México y Arizona, aquí lo pintan como parte de Sonora también. En donde pues hay, como dice el nombre, oasis, hay nacimientos de agua, y donde encontramos estos sitios arqueológicos también, esos que están como tallados en la piedra. Encontramos las culturas pueblo, así le llaman. Y se dice que los mexicas, los aztecas, de ahí viene la palabra Aztlán, aunque hay quien dirá que es de Aztatl, de Garza, pero otros dicen que es de Aztlán, que sería tierra de garzas. Y bueno, se cree que vienen de esta zona, de Utah, en lo que es Estados Unidos ahora, y que de ahí emigraron hacia el sur, ¿no? Y bueno, les voy a ir contando todas estas historias conforme vemos la evolución, ¿no? Histórica. Podemos dividir, estas son como las regiones que tiene Mesoamérica y Aridoamérica, que es importante, ¿no? Como que distinguir la región tal, la región tal, la región tal. Tenemos el norte, occidente, el centro, Guerrero. El estado que ahora es Guerrero tiene como sus propias peculiaridades geográficas, así como Oaxaca. Oaxaca, de hecho, bueno, les iba diciendo que Oaxaca, hay tres, lingüísticamente hay tres, ahorita vamos a ver las lenguas, tres raíces lingüísticas principales. Una que se considera le llaman la yuto-azteca, la otra le llaman la otomangue, y finalmente tenemos la maya. O sea, lingüísticamente hay tres raíces. Bueno, después en cuanto a regiones está el Golfo, está el país, la zona maya, y ya el resto de Centroamérica le ponen aquí como América Central. Y bueno, los periodos con los que tenemos que familiarizarnos, que maneja la academia, son básicamente tres: preclásico, clásico y posclásico, ¿no? Esas palabras tienen que aprendérselas. Aquí ya se subdivide más, dice preclásico temprano, preclásico medio, preclásico tardío, después clásico temprano, clásico tardío, posclásico temprano y posclásico tardío. La mejor manera de acordarse de todo esto es clásico, es el auge de las culturas tanto de Teotihuacán, que nosotros llamamos toltecas. Los académicos no llaman eso toltecas, lo llaman teotihuacanos. Y de la región maya en la selva, la región central maya, lo que es Palenque, Tikal, El Mirador, toda esa zona, y en general toda la región maya, ve un auge cultural y una suerte de unidad cultural hacia lo que es el clásico tardío, ¿no? Que es más o menos, o sea, el clásico es como, acuérdense de la época clásica, ¿no? De los mayas, esa es la época clásica, ¿no? Que es más o menos 300 antes de Cristo, que empieza, y termina
casi todos le ponen la fecha 900 después de Cristo, lo que es el periodo clásico. Y bueno, ya lo demás, sobre eso se entiende post y pre, ¿no? Postclásico, preclásico. Preclásico es todo lo que vino antes. Algunos llaman periodo formativo, que es cuando consideran que se fueron formando las culturas. Ahora esto en la visión académica occidental, pues es muy predominante la linealidad, ¿no? El ver todo como una línea, ver todo como de la nada al todo, como el tiempo como de una sola dirección. Y esta idea de que antes no había cultura, no había civilización, y ahora sí, ¿no? O sea, ellos no se salen de esa visión en donde hacia un pasado remoto no existía ningún tipo de cultura, o de desarrollo, o de civilización, o de tecnología, ¿no? Eso en realidad es muy diferente a lo que los mismos pueblos originarios relatan. Ahí está teniendo problemas Tania. En donde hablan de pueblos, seres que venían de las estrellas, y se habla igual de grandes civilizaciones, los andinos, los mismos pueblos originarios conciben la existencia de culturas antiguas. Y en realidad hay pruebas arqueológicas, solo que cuando aparece una prueba arqueológica que te exige reescribir toda la historia, pues obviamente va a haber cierta resistencia a eso, ¿no? Va a haber cierta necedad a querer mantener la narrativa vigente, porque pues, puede haber un hallazgo que te requiere totalmente reescribir toda la narrativa y toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa. Pero es bueno que igual que se familiaricen con estas terminologías académicas, porque si hablamos de un sitio, después este es del clásico, este es del postclásico, entonces ya que ustedes ubiquen eso, ¿no? Entonces se supone, según los académicos, que en el preclásico fue toda la parte donde se fueron recién los pueblos desarrollando la agricultura y juntando en centros poblacionales, y empezaron a desarrollar la escritura y otras cosas, que ya entrando en el clásico es cuando ya se ve el auge de esta cultura y de esta civilización. Y de repente llegamos a un misterioso final, a un misterioso abandono de muchos centros ceremoniales, como lo es Teotihuacán. Si se fijan aquí en las barritas son los diferentes sitios o centros culturales, y si se fijan, pues muchos terminan, ¿no? Y hay muchas teorías y versiones de por qué, muchos hallazgos de por qué terminan, y bueno, en general ese final de ese tiempo, de este abandono de estos sitios, de estos lugares, es lo que se considera como el final del tiempo clásico. Y después hay como que un pequeño periodo, y más o menos alrededor de 1000 después de Cristo es que empieza el que llaman el postclásico, que es cuando nuevamente empiezan a surgir nuevos centros ceremoniales y nuevas culturas. También coincide con una historia, no sé si la sabrán y se las voy a contar, de un avatar, de un mesías, que era Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, que llega en el 1000 después de Cristo. Les voy a contar esa historia. Y hacia el 1300 es cuando ya surgen las culturas que están presentes cuando llegan los españoles, o sea,
la Triple Alianza, Tenochtitlan, Azcapotzalco, Texcoco, así también Cholula y varios lugares que podríamos considerar ya mexicas o aztecas, son los que surgen a partir del 1300, en Sudamérica igual, el Incario, el Tahuantinsuyo, surge más o menos en esas fechas. Y eso ya se considera el posclásico tardío, ¿no? Todo eso es posclásico tardío. Entonces vamos a ir viendo todas estas eras más o menos para tener un... Y ahora no quiere correr esto. Ok. Bueno, a grandes rasgos, regiones, la zona maya es la que hemos visto, esta región de la zona maya. Después tenemos lo que se considera la zona olmeca, aunque la zona olmeca es una zona del preclásico, o sea, la cultura olmeca fue toda del preclásico, quizá llega un poco al inicio del clásico, pero después se considera que desaparece, que deja de existir. Para el tiempo clásico hay quien dice que son los antecesores de los mayas, entonces que los mayas son los nuevos olmecas. Hay evidencias para establecer eso. Después está la región mixteca, zapoteca, la región otomangue, oaxaqueña, que son otra raíz cultural, aunque en realidad todas estas regiones y pueblos y culturas comparten muchísimos elementos. Después la mexica, náhuatl, tolteca, eso está un poco impreciso ahí, ¿no? Es más complejo que este mapa, mucho más complejo. De hecho, los mexicas no existían a la hora en el tiempo de los teotihuacanos. Este mapa está, pues, un poco impreciso. La zona huasteca, el occidente. Bueno, en general, para que sepan las regiones, ¿no? Culturales. Vámonos hacia el preclásico, vámonos hacia el preclásico temprano. ¿Alguien reconoce esta zona? ¿Este lugar? ¿Nadie? Bueno, esta es la pirámide de Cuicuilco, que está en el Valle de México, en la Ciudad de México, en lo que es Delegación Tlalpan. Es una estructura, este es de Google Maps, es una estructura circular que, pues, de hecho, son bastante escasas las estructuras circulares en todo Mesoamérica. Vamos a encontrar cualquier cantidad de pirámides cuadradas, rectangulares, pero muy pocas pirámides circulares. Cuicuilco es una de ellas y Cuicuilco se considera muy antigua, tan antigua que está cubierta parcialmente la pirámide por un flujo de lava del volcán Xitle. O sea, es una pirámide que está parcialmente enterrada por un volcán que hizo erupción, pues, hace tiempo. Ahora, en cuanto a las fechas, yo descubrí que hay muchas variaciones en el fechamiento de carbono 14, o sea que es en realidad muy impreciso. Es el tema de fechar las cosas por carbono 14. ¿Cómo fechan los descubrimientos arqueológicos? Los arqueólogos pues usan el carbono 14, que es, se supone que cualquier material orgánico con el tiempo va perdiendo carbono y tú puedes medir eso. No me sé los detalles, pero sé que lo pueden medir. Pero sé que esa medición puede variar y que normalmente, o sea, puede variar, así que te dice la medición. Este objeto es de entre el 3000 antes de Cristo y el 1000 antes de Cristo. O sea, hay 2000 años de diferencia, ¿no? Ahí lo que pasa comúnmente es que el investigador
si ese tiene ese resultado, el carbono 14, él acopla el resultado a su historia, ¿no? Digamos que él está diciendo, pensando que la cultura que está estudiando es del 1000 antes de Cristo, y el carbono 14 le dice esto es entre el 3000 y el 900, ¿no? El 1100 antes de Cristo. Y entonces él dice, está fuera del rango de lo que yo quiero decir. Y bueno, él acerca digamos que se amaña, ¿no? O sea, el investigador al final lo que procura es tener coherencia, congruencia en su relato, y el carbono 14 muchas veces no siempre te da exactamente la fecha que tú estás buscando, ¿no? Te puede dar otra fecha más allá. Ok, continuamos. Bueno, entonces le estaba diciendo que el fechamiento carbono 14 es muy impreciso. Yo he visto grandes incongruencias. Al final lo más sensato es hacer una construcción. Usan mucho los estilos artísticos para ir llevando una construcción del tiempo, de la cronología de una cultura. Así es, esa es en realidad la mejor forma de hacer una reconstrucción cronológica de una cultura. Y bueno, nos estamos enfocando en la zona maya. Y aquí tenemos un mapa de los principales lugares del preclásico o formativo 900 a.C. Tenemos la zona olmeca, ahí dice Olmec Heartland. Algunas cosas tengo en inglés porque pues, solo encontré en inglés el mapa. Los principales lugares: La Venta, San Lorenzo, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes. Cabe mencionar que en uno de estos sitios, creo que uno que se llama El Tortuguero, es donde viene una estela maya. Aquí es donde también los olmecas se considera que fueron los que empezaron con la escritura, que después adoptaron los mayas. Así, creo que todos saben que los mayas fueron el único pueblo que tenía una escritura fonética, o sea, un tipo de escritura que no era pictográfica. Todos los pueblos siempre han tenido pictográfica, o sea, que tú dibujas figurativa, ¿no? Como los egipcios tienen igual una combinación de los dos, tienen pictográfico y tienen como un abecedario, un alfabeto, ¿no? Y tienen esos fonéticos, son símbolos que representan sonidos. Entonces, el primer rasgo de esa escritura fonética la encontramos con los olmecas, y después solo son los mayas los que siguen teniendo esa escritura fonética. Todas las demás pueblos, los mexicas incluso, pues tenían códices y todo y escribían, pero con pura pictografía, no usaban símbolos fonéticos. O no muchos, porque creo que sí hay unos poquitos. Y bueno, también cabe mencionar que los olmecas no se limitan a esta región que dicen el corazón de la tierra olmeca, que es en Tabasco y el sureste de Veracruz, también alrededor de los Tuxtlas, sino que se encuentran muchos restos olmecas, muchos hay grabados en cuevas, en Guerrero y en Morelos. Y eso es bien raro, porque son en realidad muchísimos lugares y muchísimas evidencias de cultura olmeca en Guerrero y en Morelos, pero todos, cuando piensan en los olmecas, solo piensan en esta zona de Tabasco, ¿no? Y bueno, aquí tenemos digamos, los primeros sitios que aparecen, los primeros centros ceremoniales. Vemos muchísimos, hacia la costa del Soconusco. Aquí donde dice Caminalhuyú, ya estamos en Guatemala. Ese azulito que se ve ahí es el lago Atitlán. Y bueno, Caminalhuyú hay muchas referencias de
ese lugar en el mismo Popol Vuh. Y bueno, estos son los primeros sitios, ¿no? A ver si creo que tengo imágenes. Estos son los Olmecas. Pues esa es una pirámide sin excavar o sin reconstruir. Todos son familiares con las cabezas olmecas. Hay historias, relatos o teorías de que fueron africanos que llegaron. Digo, eso, hay muchas evidencias, o sea, han encontrado restos de coca, de hoja de coca y de tabaco en tumbas egipcias. Han encontrado artefactos chinos en América. De que los chinos, los africanos y cualquier pueblo pudo haber navegado y cruzado el océano y intercambiado cosas y tenido hijos con otros anterior a los españoles, seguramente. Se sabe de los vikingos, se sabe que los vikingos llegaron al norte de Canadá. O sea, de Islandia se cruzaron a Groenlandia, de Groenlandia se cruzaron a Canadá. Pero pues es poquito, ¿no? Son poquitos rasgos, poquitas herencias. No sabemos realmente si es cierto que fueron africanos, no fueron africanos. Podemos encontrar muchas personas con estos rasgos y no necesariamente son afrodescendientes. Vamos a ir familiarizándonos de una vez un poco con la iconografía, con la simbología olmeca. Creo que de hecho este es un tallado en una cueva que está en Guerrero, no está en la zona tradicional olmeca. El nombre olmeca viene de que es hule, ¿no? O bueno, podemos decir oli, de movimiento. Yo he escuchado versiones de que son las personas del hule. Meca pues es cordón, pero significa también un cordón es como el símbolo de un linaje, justamente, ¿no? El linaje de los del hule o los del movimiento, eso como nombre. ¿Quién sabe si así se llamaban ellos? De que no hablaban náhuatl, no hablaban náhuatl. Aquí vemos un jaguar. Su cola del jaguar está, como pueden ver, tocando los genitales del hombre. Esos son sus genitales. Y esto es una representación de ya lo que se conoce como el nahualismo. Los arqueólogos, antropólogos, inventaron un término que es la antropomorfismo y zoomorfismo. Hay demasiadas figurillas y tallados y pintados de hombres, animales y animales hombres. Y para los antropólogos occidentales y arqueólogos, como es demasiado descabellado o es imposible, según su percepción, que un ser humano se transforme en animal, pues dicen que es una representación simbólica nada más, ¿no? Yo estoy muy en desacuerdo. Yo creo que muchas de las figuras que vemos no son meramente representaciones simbólicas, sino que realmente existió y existe la posibilidad de transformarse en animal. Y no solo eso, sino que es la base de la ciencia, el poder, de la historia de nuestros pueblos. El descubrimiento de estos poderes metafísicos, de estos poderes de transformación. Y déjenme contarles que en la Amazonía, en comunidades indígenas muy aisladas, yo he estado ahí, se habla de que hay brujos que pueden convertirse en jaguar.
Y no se escucha de esa habilidad con otro animal, o sea, se limita al jaguar. Eso y el delfín también bueno, en este caso, eso es lo interesante. Al parecer, no solo el humano se puede convertir en jaguar, sino que el jaguar se puede convertir en humano. O sea, los animales también tienen ese poder. Y bueno, al menos el jaguar y el delfín. En la Amazonía igual vamos a encontrar cualquier cantidad de relatos sobre delfines de río que se transforman en humanos. Obviamente aparece una jovencita embarazada en una aldea y fue pues el chico de por ahí, y lo más fácil es decir que fue el delfín, ¿no? O sea, remitirse al mito. Y obviamente eso descalifica ese testimonio, ¿no? Como algo real, pero no por eso quiere decir que sí haya pasado en alguna vez, en algún momento, ¿no? Que sí el humano se pueda transformar en animal o viceversa. Más igual como algo energético simbólico, el jaguar, y también eso a mí me aclara por qué el jaguar. El jaguar está relacionado a todo nuestro poder y potencial, y lo vamos a estudiar bien en la cosmología, de la sexualidad, ¿no? Y entonces aquí el que el jaguar esté tocando la cola y los genitales del hombre y el hombre esté erecto, no es casualidad. Es justamente lo que quieren representar. Quieren representar el poder primordial de la tierra. Está directamente ligado a la energía sexual, a nuestra sexualidad. Y eso ya lo descubrieron los olmecas y ya lo pusieron aquí por escrito. Esto pues ya es una escritura, ¿no? Que está diciendo justamente eso. De mi sexualidad parte este jaguar. De aquí está brotando este animal, esta fuerza de la tierra, ¿no? Bueno, no podemos ignorar a los vecinos. Vamos a estudiar a los mayas, pero los vecinos inmediatos de los mayas son los zapotecos, mixtecos, mazatecos, en general todos los pueblos. Hay chinantecos, hay un montón. Todos son de la raíz oaxaqueña o otomangue. Y bueno, en esta región, desde el preclásico también, ya vemos grandes centros ceremoniales. El más famoso y conocido, pues, es Monte Albán. Y eso, nuevamente recalco, todas estas regiones diferentes son como países, son diferentes, tienen diferentes lenguas, diferentes rasgos culturales, artísticos, pero comparten el mismo desarrollo cultural y espiritual, la misma toltequidad al final, ¿no? Este es Monte Albán. Todos interactúan y todos se influencian mutuamente, desde el preclásico, ¿no? Y como pueden ver, ya desde el preclásico ya vemos pues bueno, seguramente esto que vemos aquí ya es la parte del clásico en Monte Albán. También los centros ceremoniales, lo que hacían los antepasados es empezaban con una pirámide y pues llegaba una nueva periodo, un nuevo gobernante o líder, como lo quieran llamar, y entonces reconstruían todo y encima de esa antigua pirámide hacían la nueva. Llegaba un nuevo periodo y encima hacían otra y así iban poniendo capas y capas. Entonces, cuando vamos a un lugar, en realidad hay que enterarse qué capa estamos viendo, porque los arqueólogos al reconstruir los sitios arqueológicos, pues a veces hacen un despapalle, no siempre ponen la última capa, a veces ponen secciones de diferentes, en fin, de hecho no sabemos si lo reconstruyen fielmente como estaban, porque como estaban los lugares, como realmente se encuentran, es así, ¿no? Ya cuando los vemos así, es que ya están reconstruidos.
por arqueólogos, ¿no? Bueno, un poco para familiarizarnos con los zapotecas. Los zapotecas de Monte Albán, esto es Monte Albán, ambas piezas son de Monte Albán. Aquí a la izquierda vemos una estela, vemos ya también el inicio de este tipo de forma de comunicación, de estilo, de forma de escritura, que es las estelas, que es una lápida de piedra grande donde tú escribes. Y pues ya vemos ideogramas, estos como glifos, que representan algo, y ya se le puede considerar escritura. Quizá no es fonética, quizá esos símbolos no representan un sonido, pero sí representan algo. Sí ese hombre está diciendo algo, y eso que está diciendo está ahí en esos glifos, y todos los glifos que tiene ahí representan algo. Esto le llaman los danzantes de Monte Albán. Son varias estelas, así que hay en Monte Albán, esta es una de ellas. Y del lado derecho tenemos, estoy tratando de recordar, Cosijo, creo que es el nombre, no me acuerdo bien, el nombre en zapoteca de una de sus divinidades principales, que es el murciélago, el dios murciélago, o la energía del murciélago. Eso lo comparten con los mayas. Los mayas también tenían muy presente esta energía del murciélago. Y lo voy a explicar. Vamos a entender bien por qué el murciélago, ¿no? Porque es un dios, ¿no? Porque tendrías que adorar al murciélago. Bueno, nos vamos saliendo del preclásico formativo, vamos entrando al clásico. Y bueno, en el clásico todos conocemos sobre Teotihuacán, el lugar donde los hombres se hacen dioses. Y bueno, se considera que Teotihuacán fue el centro. Yo concuerdo que fue el centro, o sea, de todas estas culturas y de todos estos centros que hubo, hasta en la zona maya, digamos que la Roma, o el lugar principal de todos estos lugares era Teotihuacán. Han encontrado símbolos teotihuacanos y piezas teotihuacanas, o sea, hubo intercambio entre teotihuacanos y mayas de Copán, Honduras, como con todos, o sea, hubo una influencia mutua, los mismos estilos arquitectónicos mayas se ven muy influenciados por Teotihuacán y viceversa. Ahí estaría discusión quién influenció a quién, ¿no? O sea, al final es como de la linealidad de la competencia. ¿Quién vino primero? ¿Quién está antes? Es como para la mentalidad mesoamericana irrelevante, ¿no? Al final todos nos influenciamos, ¿no? No es que yo te influencie a ti o tú a mí, sino que pues entre los dos intercambiamos ideas, cosas, productos, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí ven un mapa de toda la influencia que se considera tuvo Teotihuacán hasta el número 4, Caminaljuyu, que es este sitio antiguo en Guatemala, ¿no? Esta es pues la imagen de Teotihuacán, es la pirámide del Sol, que sabrán tiene la misma dimensión de base que la pirámide de Keops en Egipto, y exactamente la mitad de la altura. O sea, la de Keops en Egipto es del mismo tamaño, solo con la mitad de la altura. Esta está así y esta es así, ¿no? O sea, la de Teotihuacán es así y la de Keops es así. Pero la base es la misma área. No me entraría extensamente a Teotihuacán. En Teotihuacán ya empezamos a ver la aparición de esta figura que es el Quetzalcóatl. Hay un escritor, Román Piñachán, que escribe un libro que se llama Quetzalcóatl, y no sé si de ahí es donde leí que específicamente el Quetzalcóatl de
de Teotihuacán es una mezcla de jaguar con serpiente. O sea, aquí estamos viendo una combinación de un jaguar con una serpiente. Pero bueno, eso igual hay que tener en cuenta, por más que escriban un libro hermosísimo y bien argumentado, no deja de ser una interpretación, ¿no? No tenemos un teotihuacano aquí al lado que nos diga, sí, lo hicimos pensando en un jaguar. El dragón, la serpiente, hay muchísimos símbolos o sea, razones simbólicas para la serpiente. Lo vamos a ir cubriendo, ¿no?, en la cosmología. Este es un mural de Teotihuacán. Es pues, más allá de sacerdote, más allá de gobernante, más allá de cualquier cosa, en realidad estos seres como el que vemos aquí serían una suerte de señores del tiempo, como casi dioses encarnados, que bueno, eso se interpreta a partir del tocado que tiene. Si se fijan, tiene como un rectángulo y otro rectángulo así. Eso está muy presente, ese símbolo en muchas de las iconografías mesoamericanas, que simbolizan los años, los atados de años. Y entonces eso se entiende como el señor del tiempo, o el que tiene eso en la cabeza es alguien que tiene noción o conocimiento del tiempo, ¿no? Y el tiempo es ambas cosas que en español entendemos como el tiempo: el clima, por un lado, o sea, el Tlaloc, que está muy ligado al Ejecatl, al aire, y por lo tanto o sea, el aire, y de hecho Quetzalcóatl se llama Ejecatl Quetzalcóatl también, está muy ligado a Tlaloc, y la serpiente también los une. Hay una cosa que se llama Ejecailacózcatl, que son las serpientes, son las nubes, no, o Ejecacuamixtle, perdón, Ejecacuamixtle, la nube de serpiente. A mí me tocó ver en el Iztaccíhuatl cómo efectivamente salen unas serpientes cuando se acumula humedad en las cañadas. Hay una condensación y se forma tal cual un hilito de nube, una nube que tiene una forma de serpiente. Y me tocó observar cómo esas serpientes crecían y se juntaban, y entre todas creaban una gigantesca tormenta. Y bueno, son el tipo de cosas que también observaron los teotihuacanos y los antepasados, y unieron todo, relacionaron el viento con la serpiente, con la lluvia, como toda una unión de fuerzas y elementos que al final son los elementos primordiales de la vida. La lluvia, la precipitación, es lo que hace posible la agricultura. El agua y el sol son los dos elementos primordiales para que todos los seres que estamos aquí vivos podamos estar aquí vivos. Quitas el agua, quitas el sol, no hay vida, ¿no? Y entonces estos seres que tienen este conocimiento de cómo funciona el tiempo, no solo el clima, sino además los ciclos del tiempo, pues eran vistos como seres muy, muy superiores y que tenían poderes muy superiores. Y aquí vemos pues una representación de cómo se veía uno de estos personajes en la época de Teotihuacán, ¿no? Aquí de sus manos estamos viendo cómo brota como agua, y brotan todos, son como regalos y bendiciones, ¿no? O sea, de él, gracias a él, y es que era cierto, o sea, gracias a estos seres es que se pudo organizar estas civilizaciones, gracias a estos líderes, a estas mentes, como le quieran llamar, fue posible crear todas estas mega civilizaciones, ¿no? Aquí vemos un hermoso mapa de la zona maya, la región maya, y los puntos amarillos son los que estuvieron más
su esplendor fue en el clásico, los que están en rojo es preclásico. Hay muchos lugares, como los que aparecen como preclásico, como Izapa, estos que están en el Soconusco, que llegando al clásico ya dejaron de existir, ¿no? Como que se abandonaron. Después hay muchos lugares, la mayoría de los del tiempo clásico tuvieron o sea, sí existían en el preclásico y continuaron existiendo hacia el clásico. Y algunos pocos, muy pocos, especialmente en el norte de la península de Yucatán, Uxmal es un ejemplo, que existieron desde el preclásico y hasta el postclásico. El gran sitio de Chichén Itzá es un sitio que, según yo estuve ahí cuando me dieron mi visita con un arqueólogo local, nos dio a entender y nos mostró las construcciones que eran preclásicas. Entonces también tuvo su época preclásica, clásica, aunque su esplendor fue más del postclásico. Chichén Itzá es más del postclásico, ¿no? En fin, aquí tienen este mapa. Todos estos materiales pues los van a tener, ¿no? Vamos a ver un poco la iconografía o los estilos, las imágenes del preclásico. Es importante que vean cómo va desarrollándose, cómo sí hay una suerte de desarrollo artístico, ¿no? Y un mejoramiento del estilo, ¿no? Como cualquier artista, mientras más practicas, más vas mejorando, ¿no? Aquí vemos una abuelita. Fíjense, en esta estela del preclásico, esto es en Izapa, creo, en el Soconusco. Las líneas son un poco más gordas. Ya vemos como que el estilo maya, pero se nota que es preclásico, o sea, es totalmente notorio que es un poco más burdo el estilo. Ahorita vamos a ver las del clásico. Esta es otra estela de Izapa. Esta es una estela súper citada. Es asombrosa la cantidad de información que puedes incluir en un tallado como este. Porque aquí ya hay hay un cosmogénesis aquí. Aquí ya nos está hablando de toda la creación y de todo el proceso cultural, y vemos los cielos, o sea, allá arriba vemos símbolos celestiales, abajo vemos símbolos que representan las montañas y estos que parecen legos adentro de los triángulos. Esas son montañas y estas como lejitos son cuevas. Pero abajo de eso hay un mar. Entonces quien es bueno para interpretar esto puede escribir todo un libro y contarte cómo aquí los mayas ya describían la tierra que surgió del mar, que es cierto, en fin, un montón de cosas que se pueden interpretar a partir de esta estela. O sea, en esta estela uno puede pasar toda la vida estudiando y entendiendo más. Así a esa cantidad de información se puede juntar. Hasta ahorita solo pretendo que vean el estilo nada más o menos el estilo, pero ya vemos también esta capacidad pues de inscribir información y de describir el cosmos que ya tenían los mayas desde el preclásico. Este es un sitio que va a cambiar toda la historia de los mayas. Este es el que vimos en una foto que se veían unos cerritos ahí en la selva. Este es el sitio del Mirador. Está totalmente cubierto por la selva hasta la fecha. No tiene ni siquiera ni una vía de acceso. La única forma de llegar es viajando por burro. Supongo que en helicóptero, pero fuera de eso no puedes llegar con un vehículo. Y hace poco estaban sacando
varias, o sea, ya estaban como que excavando en el lugar, y pues todo lo que encuentran aquí reescribe todo, porque es uno de los sitios más grandes de la zona maya, ¿no? Entonces, todo lo que salga de aquí que no ha salido va a cambiar todo lo que sabemos sobre los mayas, del clásico, los mayas antiguos, ¿no? Y bueno, lo puse ahí porque viene desde el preclásico, ¿no? Bueno, aquí tenemos una reconstrucción en el tiempo clásico, cuáles eran las ciudades-estado. En este tiempo de la historia, alrededor de 300 a 900, 300 antes de Cristo hacia 900, pero más del lado de 900 después de Cristo, vemos en todo su esplendor sitios como Yaxchilán, Tikal, Calakmul, más acá Becán, Ayacobá, Uxmal por acá, y Palenque, que en realidad su nombre es Nachancán Lacamjá, o solo Lacamjá. Y son, pues básicamente ciudades-estado. Hay libros que describen, ¿no? Reyes de los Bosques, creo que se llama, de Linda Shelley. A Forest of Kings se llama en inglés. Un bosque de reyes, que describe esto que es pues, la parte más fascinante en todo sentido arquitectónico, histórico de los mayas, ¿no? Cuando la gente piensa en los mayas, siempre piensa en esta época de los mayas, que es cuando vemos que hay menos divisiones. O sea, de hecho, estos ciudades-estado, pues aquí había básicamente como que dos bandos, ¿no? Lo que es Palenque, Yaxchilán, Tikal y Copán estaban como que en un bando y tenían cierta roce, cierta enemistad con las demás de para allá, o sea, Calakmul, Riobek, Puquichenes, especialmente Calakmul. Calakmul eran como los malos de la película. Voy a contar un poco esa visión y esa historia, ¿no? Pero bueno, conozcamos que eran una ciudad, funcionaba como un estado. Habría que verlo igual como algo cultural y no meternos ahorita en la historia de ahorita moderna y pensarlo como un estado, como los estados de hoy. No, nada que ver. Hay que todo verlo desde la óptica, perspectiva de su tiempo, ¿no? Y aquí estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero bueno, estas eran las principales. Yo les recomiendo que más o menos aprendan esto, o sea, identifiquen Pucchenes, Cobá, Riobek, cada uno, todos los sitios que hay, todos los centros ceremoniales, porque hay el principal y hay otros más pequeños dentro de estas regiones. Todos comparten como que un mismo estilo. Si vamos a Río Bec, por ejemplo, a Xpujil, y el mismo río Bec, que hay varios ahí, tienen, por ejemplo, las pirámides son súper paradas, cada uno tenía su estilo único, ¿no? Aquí los vamos a ver. Palenque, Nachancán, Lacamjá, pues es como el más sobrio de todos, ¿no? De todos los sitios arqueológicos, sumamente grande. Aquí vemos la imagen de Pakal Botán, que fue el gobernante que estuvo cuando se construyó que llaman el Templo de las Inscripciones, dentro del cual está su tumba, que es el que llaman el astronauta. Este es el que les contaba de la torre que yo subí. Esta es la torre que está dentro del palacio. Este es el palacio. Un palacio que tiene pues, sus jardines adentro y sus cuartos, y tiene hasta un baño, créanlo, ¿no? Tiene un baño con agua corriente. O sea, es literalmente, no sé si tienen, creo que no tengo una imagen. Hay una piedra que es como una taza y por abajo corre un arroyo, o corría, con un canal. Ahorita ya no tiene agua. Y tal cual el rey
iba a un baño con agua corriente, ¿no? O sea, con drenaje y todo. Esta es la lápida de Pakal Botán. Todo esto, cuando estudiamos la cosmología maya, lo vamos a poder interpretar y entender qué significa bien. Y vamos a poder alejarnos sanamente de la absurda idea de que esto es un tipo de nave espacial, como planteó ¿cómo se llama? Däniken, no sé qué Däniken, es el que hace el programa de alienígenas ancestrales en el History Channel. Ahora, yo sí creo que hay una suerte de intercambio y contacto con seres tanto extraplanetarios como intradimensionales o extradimensionales, pero de ninguna manera esto es una nave, ¿no? De ninguna manera teníamos navecitas o había navecitas espaciales. Eso sí me parece un disparate, sinceramente. No solo un disparate, una total ignorancia, porque es la mejor palabra, de qué significa lo que está aquí realmente. ¿Qué estaba tratando, qué escribieron los mayas aquí? Eso se sabe y se puede saber qué está pasando. Aquí Pakal se está muriendo, esta es su tumba, y esto representa la transmutación de su energía hacia el astral, su paso al otro mundo. Aquí literalmente está siendo tragado por el monstruo de tierra, su cuerpo está siendo comido por la tierra y de él brota un árbol de energía y sabiduría y un quetzal arriba, y eso es lo que representa. No es una nave espacial, disculpe. Bueno, aquí vemos zonas de influencia del clásico. Estamos estudiando el clásico ahorita, el periodo clásico. Vemos la gran influencia de Teotihuacán acá. Monte Albán ya también es un gran centro del clásico. Y las zonas mayas, ¿no? Todas son grandes influencias del clásico. Y vemos aquí las flechitas de cómo Teotihuacán va influenciando, expandiéndose, tratando de influir otras regiones. Hasta que se caen. Y vamos a ver por qué se cae el clásico. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las teorías? Este es Yaxchilán. Significa escondido entre el verde, entre la selva. Yaxchilán. Está ahí sobre el río Sumacinta. Esta es la señora Xoc, era una mujer gobernante de Yaxchilán. Fue la gobernante así más notoria de este lugar. Y aquí ya podemos ver el estilo clásico, pictográfico. Vemos que es mucho más detallado, el relieve es un poco más profundo. Aquí ya vemos el estilo de escritura fonética, el fechamiento. Bueno, lo que tenemos aquí en la esquina de arriba es una fecha. El uso del calendario, la cuenta larga. Ya vemos muy definido el estilo maya clásico, ¿no? Seguimos con el paseo a un lugar importantísimo en la historia de los mayas, que es Toniná, que está muy cerca de Ocosingo, Chiapas. Es un lugar que yo pude visitar varias veces. Aquí es como la mariposa, son unas escaleritas. Y bueno, en Toniná lo que resalta es que son como 7 grandes plataformas, y notamos que en todas las construcciones de las primeras plataformas, las puertas como los escalones son grandes. Y hubiera puesto una foto, no tengo una foto. Y hacia arriba, las construcciones que están hasta arriba de las plataformas, todas las escalones y las puertitas son súper chiquitas. Y bueno, si vamos al museo, vamos a ver esto. Por ejemplo, este es un calendario. Este es una piedra calendárica, una rueda calendárica, que está rota a propósito. O sea, no es que se rompió con el tiempo,
sino que la rompieron. Y si se fijan en las figuritas de atrás, están de rodillas y están con los brazos atados. Eso lo que sucede es que en el mundo maya y en general en el mundo siempre ha existido dualidad. O sea, la oscuridad y el mal siempre existió y coexistió. Y había ciclos de luz y había ciclos de oscuridad. Entonces, digamos que estamos en el periodo clásico. Esto podría ser una razón buena para argumentar el fin del clásico, que es, digamos, que estamos en el periodo clásico y tenemos a Pakal y su hijo se llamaba Chambalum, ¿no? Tenemos todo este esplendor y y los calendarios. Toniná era un lugar donde se guardaban estas ruedas calendáricas, donde se mantenía el tiempo, ¿no? Y pues en las montañas y en las cuevas había pues un tipo de humanos que eran pues igual mayas, pero eran muy diferentes, eran súper bajitos, máximo 1,20 m era su altura, o sea, duendes. Literalmente los chaneques existían y existen, y de hecho los que son los pueblos tzotziles y celtales se podrían considerar los descendientes de estos mayas chaneques, de estos mayas pequeños. Y bueno, en el tiempo de Toniná, pues ¿qué pasa? Llegan estos mayitas pequeños y conquistan. Y con la fuerza bruta agarran y capturan al rey a Chambalum de Palenque. O sea, y aquí está la evidencia. Quien diga que no, pues ahí están amarrados. Esta no sé si es la misma, pero es una origen, no es otra. Es otra de las círculos calendáricos que había en Toniná. Y aquí vemos los cráneos de estos mayitas que será por deformación o será natural. Eso creo que está abierto a debate, pero sabemos que los mayas, los mayas un poco más grandes, como los mayas Chol de la zona de Palenque, se deformaban la cabeza así, alargándola hacia arriba, ¿no? Yo creo que a estas alturas es debatible si era un alargamiento producido o en realidad eran así. Pero bueno, de que hay cráneos con estas diferentes formas, los hay, y hay estas dos principales formas, que curiosamente una es como el maíz, o sea, el maya que es más alto de Palenque se deforma o tiene la cabeza en forma de maíz, y este mayita que es súper bajito, que creo que incluso es más morenito y es bien chaparrito, se deforma la cabeza así, se la achata y parece un frijol. O sea, literalmente tenemos los mayas frijol y los mayas maíz, ¿no? Que pues históricamente y hasta la fecha conviven, y siempre convivieron, solo que en este caso, pues digamos que los mayas maíz construyeron un gran imperio, una gran civilización, una gran cultura, y llegó un tiempo cuando los mayas frijol dijeron, vamos a acabar con ellos, y agarraron y hicieron eso, acabaron con ellos y rompieron las estelas. Yo personalmente creo que al romper o sea, estos objetos como estas piedras, para un occidental pues solamente es una forma de registrar información, ¿no? Es una escritura y ya. Pero en la cosmovisión ancestral los objetos también tienen
un poder místico. Y si se trata del tiempo, de la Tierra, yo creo que el crear un calendario así y el romperlo puede afectar el curso de la evolución del tiempo. Yo creo que entramos a una era oscura gracias a que rompieron esto. Eso sería una posición, pero creo que es muy válida. A partir de que llegaron estos chaneks de dioses, pues uno de su gobernante se llama Sotzchoj, que es jaguar, este fue el gobernante que gobernó Toniná después de que este es Chambalum, el de la izquierda es el hijo de Pacal, y ahí está atado de manos, capturado, llevado a Toniná, seguramente ahí sacrificado en Toniná. Y aquí vemos a Sotzchoj, que es el gobernante chaneque o chenek. De hecho, chenek quiere decir frijol. Y que conquista Toniná y se apodera, y vemos sus fuerzas principales, sus dioses, sus energías, están más relacionadas al murciélago y a la oscuridad y a la cueva, ¿no? Entonces, básicamente, por resumirlo, por simplificarlo, tenemos mayas de luz y mayas de oscuridad. Y tenemos ciclos en donde pues floreció la luz y ciclos donde floreció la oscuridad. Habría que preguntarse si en realidad solo hubo un ciclo de luz, que después la oscuridad se apoderó, ¿no? Rompió los discos que mantenían el tiempo y nos sacaron de la evolución, porque realmente eso es lo que hemos estado analizando, cómo la humanidad ahorita, desde hace ya varios siglos, ha estado evolucionando en lo que escribe una pensadora compañera Ingrid, un incesto intraespecie, en donde el ser humano ya no tiene una relación con la naturaleza. Su evolución se basa únicamente en interacciones con sus propios artefactos. Entonces, en realidad, la evolución humana ahí sigue pendiente. Desde que nos alejamos de la naturaleza, ahí se quedó. O sea, ahorita vivimos en una involución, estamos fuera de la evolución, estamos fuera del tiempo. Y qué coincidencia que rompieron los discos del tiempo, estos chavos, los cheneks, ¿no? Y bueno, eso, ahí está, vayan a Toniná, vayan a ver los cráneos, vayan a ver los esqueletos. No me crean a mí, véanlo con sus ojos. Después, bueno, aquí puse esto porque nos podemos meter en el tema de los cráneos y las deformaciones craneales y de que las diferentes genéticas. Este es todo un proyecto que se basa en un esqueleto que encontraron, que dicen que tiene pues otra genética totalmente diferente, que no es alguien que fue deforme, no es, o sea, es totalmente como otro tipo de ser. Y eso, bueno, no nos es extraño para los pueblos originarios. Antes había gigantes, había seres humanos súper grandes, había otro tipo de seres tipo humanoides, o sea, humanoides, hay muchos. Que ahorita solo haya uno en general en la Tierra, que somos nosotros, no implica que los otros no estén por ahí escondidos en cuevas o en algún lugar. Y que no hubo otros tipo como de seres humanos o humanoides, ¿no? Tanto mucho más grandes como mucho más pequeños y con facciones diferentes. Y hemos visto pues, los cráneos de Nazca y todo eso, ¿no? Todo eso. Bueno, continuamos con el tour de los estilos para que reconozcan el estilo de Tikal, de la zona Tikal. Como ven, es un poco diferente al de Palenque, algo parecido, pero vemos que son mucho más pronunciadas las pirámides, delgadas, las crestas de los templos son más grandes.
realmente monumentales. Aquí es donde les decía que toda esta región sirve para recaudar agua e enviarla a las cisternas. Estas son las estelas en madera que les decía. Aquí pueden ver pues ya lo pulido que está el estilo artístico, iconográfico de los mayas de este tiempo. Creo que sí se nota la evolución del preclásico. Y bueno, asombroso que todavía estén estas estelas de madera, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Si las quieren ver, pues están en el Museo de Tikal, el Museo Local de Tikal. Vamos con Calakmul, en la reserva de Calakmul, que hoy en día se llama Reserva de la Biosfera de Calakmul, que es de hecho en México, la reserva de bosque tropical más grande de México. Es un poquito en extensión territorial más grande que Montes Azules, en Chiapas. Y pues se considera como que el área protegida de bosque tropical más grande de México. Y adentro está este sitio ecológico que se puede ir a visitar. Lo recomiendan mucho porque se ven muchos animalitos en el camino. Puedes llegar a ver varios animalitos. Y aquí vamos a ver que hay un estilo igual único propio de Calakmul. Y una forma de notarlo, no sé si traje una imagen, no traje una imagen, es aquí, si se fijan con ojo de lupa, al lado de las escaleras hay unos cráneos, unas como cabezas cuadradas, son cabezas, ¿no? Esas cabecitas, si las viéramos más de cerca, tienen facciones como de rana. Y Calakmul se identificaba con el nahual, si quieren, de la rana. No me es de extrañar que tuvieran cierta enemistad con los otros mayas. El estilo Río-Bec se identifica porque siempre son pirámides acrestadas binarias, siempre hay como que dos, o sea, es como que una construcción con dos. Ese es como peculiar del Río-Bec, y también son muy paradas. Y empezamos a ver algún estilo que ya es más propio de la península, que es estas grecas y esta presencia del Tlaloc, bueno, en maya Chac, ¿no? El Chac, que los ven en las esquinas. Y no es por nada, el que haya mayor presencia de objetos que simbolicen la lluvia en un lugar donde hay menos lluvia, pues tiene todo sentido. Están llamando más a la lluvia en donde hay menos lluvia. Este es Xpujil, como ven, las pirámides binarias. Aquí yo estuve alguna vez. Falta el estilo Puc, Chenes, Uxmal, otro estilo arquitectónico, iconográfico, comparte lo peninsular en donde vemos mucha presencia de Chac, pero bueno, como ven es un estilo muy único y diferente. Aquí vemos la otra nación-estado o ciudad-estado, Cobá, que está ahí en Quintana Roo. Es una parada muy usual en cualquier tour o viaje que se hace al Caribe. Está muy cerca de Playa del Carmen. Cobá, una pirámide muy grande. La de Cobá, que es esta. Y bueno, otro ciudad-estado con otro estilo, el Copán y Quiriguá, que son los que tienen las estelas más bonitas, más grandes y más elaboradas. Un estilo propio, hasta más detallado que las de Palenque. No sé si es esta, pero aquí en Quiriguá hay una estela que tiene una fecha usando el sistema de fechamiento de la cuenta larga, porque no hay un calendario maya, hay varios calendarios. O sea, hay que salir de la idea del mono, hay uno para todo, sino hay varios para todo. Y
esa fecha es de hace millones de años. ¿Por qué pondrían una? Obviamente no es cuando lo hicieron, ¿no? Pero algo están relatando que sucedió hace millones de años, más o menos en el tiempo de los dinosaurios. Tiene una fecha. Imagínense una estela que tiene una fecha de hace millones de años. Este altar es muy interesante. Y aquí está la historia, les voy a contar, aquí en 5 minutos, de cómo pues aquí vemos a todos los gobernantes, esta estela o este altar con tallados. Cada uno de estos personajes es uno de los reyes de una de las ciudades-estado, en donde al parecer se reúnen. O sea, aquí hay evidencia de eso, de que en tal fecha tuvieron una reunión. Aquí, esto es en Copán, ¿no? Se reunieron aquí. Y bueno, ya dice la versión oral de que lo que hicieron, y esto lo cuentan los abuelos mayas, estos gobernantes o seres, pues eran como seres estelares. Estos son los reales, verdaderos mayas de las estrellas, ¿no? Siempre seguramente han escuchado de que los mayas eran enviados de las estrellas y eran, y bueno, no hay que pensarlo como que, o sea, es mucho más fácil simplemente encarnar. Si tú eres un alma de una estrella, pues encarnas, ¿no? En la Tierra es mucho más fácil que tratar de físicamente viajar desde lo que probablemente no es un planeta con vida, ¿no? Seguramente en realidad son seres, sí son seres, entidades conscientes, no orgánicas, que no tienen cuerpo, que encarnan en la Tierra y que vienen a guiar, eso sí lo tienen muy claro, vienen a guiar a la humanidad, vienen a traer los conocimientos, son los que nos traen el conocimiento de los tejidos, los que nos enseñan a desarrollar los alimentos, cosa de que ahora tengamos el maíz y tengamos estos alimentos diseñados para alimentar a los humanos. Pero también, pues al parecer estos seres llega un día que se aburren o sea, qué sé yo, y dicen, pues ya vámonos. Y entonces se ponen de acuerdo, según esta historia, agarran y se juntan aquí y dicen adiós. Ahí les dejamos todo lo que pudimos, nosotros ya se cumplió nuestro tiempo y deciden irse. Y coincide con el final del clásico. O sea, hacia el final del clásico sería una de las versiones de por qué se abandona y por qué se explota la guerra. Porque eso pasa, entre otras versiones de que hubo una escasez de alimentos, hubo una gran sequía, qué sé yo, hay varias como que evidencias que coinciden. Pues esta versión a mí me gusta porque tiene mucho sentido de que estos seres de luz, estos seres guías, pues vinieran y pues también se fueran en su momento y decidieran dejar a los seres humanos como estaban. Y obviamente pues ya los demás seres humanos y mayas, pues se vieron más vencidos por el poder, qué sé yo, por la avaricia. Se ve en Bonampak, los murales de Bonampak relatan la guerra que se desata en el posclásico tardío. Y es asombroso, yo estaba en Bonampak, cómo se nota. O sea, se nota que dejaron de pintar el mural. O sea, casi que estaban pintando el mural, relatando la guerra y casi como si hubieran llegado los enemigos y ahí se hubiera quedado todo. O sea, no terminan, parece así, ¿no? Que no terminan de pintar el mural porque llegó la guerra hasta ahí. O sea, y bueno, estos son los murales de Bonampak. Aquí vemos guerreros, una lanza, están tomando a alguien del cabello. Hay una guerra, se desata una guerra, y yo creo que es en parte debido a que
los grandes sabios, las grandes luces humanas, pues se van, y los que quedan, pues se quedan y ceden y caen al poder, ¿no? No sé si quieren hacer un descansito.